Golpes de bádminton. A continuación vamos a ver una serie de golpes y vamos a empezar por el saque de derecha. El saque de derecha lo realizaremos con el brazo atrás semiflexionado y con la otra mano sujetamos el volante por delante a la altura de la cadera. Como podéis ver en el vídeo, el movimiento del brazo es desde arriba abajo arriba, acabando en el omóplato contrario. El inicio del movimiento, el peso tiene que estar en la pierna atrasada y al final del movimiento en la pierna adelantada. Aquí vemos a continuación cómo dejamos caer el volante y golpeamos de abajo arriba abajo. El volante cae sobre fondo de pista, que es nuestra intención. Si quisiéramos hacerlo cerca de la red, golpearemos más flojo. El saque de revés es de empuñadura de revés, es decir, un cuarto de giro de la raqueta, el dedo pulgar en la parte ancha del mango, del grip. El volante no puede superar la altura de la cadera y el golpe es un golpe seco que realizamos al volante. En el inicio y final del movimiento, el peso está en la pierna adelantada, en mi caso en la pierna derecha, ya que soy diestro y la cabeza de la raqueta va hacia mi izquierda. La pierna izquierda está está atrasada y así podremos tener más recorrido de movimiento de la raqueta. Este saque suele ser siempre corto, aunque también se puede hacer largo para despistar o tenso. Aquí vemos cómo la tercera del golpe, vamos a ver el clear, drop, lob y el net drop. Empezamos por el clear. Empezamos en media pista y hacemos dos pasos, la raqueta armada en la espalda, el codo alto y acabamos el movimiento en la pierna contraria. Atrás, arriba, abajo, es una posición lateral con la mano izquierda señalando el volante. En cuanto golpeamos, volvemos a la posición de inicio, que es media pista, dos pasos para atrás. El golpeo del volante se realiza encima de la cabeza con la raqueta perpendicular al suelo. Importante para que el volante salga hacia arriba y hacia el fondo de pista. Si golpeásemos delante, realizaríamos un remate. Si golpeásemos atrás de nuestra cabeza, no llegaría hasta el otro campo. Ahí vemos cómo damos dos pasos, preparamos atrás y golpeamos arriba. El inicio del movimiento, el peso atrás, y el final del movimiento, el peso adelante, para que haya un cambio de peso y no tengamos que hacer tanta fuerza con el brazo. Y así nos ayuda otra vez a recuperar la posición inicial, que es el centro de pista. Eso es, lo vemos de diferentes ángulos, golpeando siempre arriba y vemos como el volante cae a fondo de pista. Bien, el drop es un golpe igual, pero el golpeo del volante se realiza un poquito más adelante y lo que hago es amagar el clear, pero el volante va a caer cerca de la red. Es como una especie de remate, pero sin que vaya fuerte. Lo mismo, la raqueta armada en la espalda, el codo alto y el movimiento se acaba en la pierna contraria. En posición lateral, con la mano izquierda señalando el volante, el inicio del movimiento, el peso atrás y el final del movimiento, el peso adelante. Como os he dicho, el golpeo del volante se realiza un poquito delante del cuerpo y al llegar al golpeo frenamos la velocidad de la raqueta para que ese volante quede muerto cerca de la red. El lob. Si recordamos el saque de derecha que hemos hecho antes, este golpe es muy parecido y es para llevar la defensa atrás. Hay de derecha y de revés. El de revés, el pie derecho siempre adelantado y semiflexionado, que es el de la raqueta en mi caso. Dos pasitos para adelante, eso es, el brazo semiflexionado y el movimiento de atrás a abajo, arriba y adelante. Y ahí mandaremos al contrincante a fondo de pista. Como os digo, la otra variante es como si fuese un saque de derecha para llevarla a fondo de pista. El net drop es como la típica dejada, ¿vale? Vamos a ver ahora la secuencia. Dos pasitos y lo que hago es con una empuñadura, la empuñadura será dependiendo si le damos derecha o de revés y el movimiento es prácticamente de muñeca, no utilizamos el brazo apenas y lo que hacemos es dejarla muerta en el otro lado de la red. Al golpear, acabar con el pie derecho adelantado y semiflexionado, el brazo siempre paralelo al suelo a la altura del hombro para evitar que se levante mucho el volante
o que no llegue a pasar el volante de la red. Ahí vemos cómo el volante se queda siempre cerquita de la red. Cualquier duda, chicos, no tenéis nada más que escribirme cualquier cosa y espero que os haya gustado.